hombre no judío, era abominación. Si para eso nos mandó, ¿verdad? Hoy en día nosotros estamos, ¿para qué? Para que el mundo lo conozca a Él a través de nosotros. Esa es la idea. Ese es el plan de Dios. Dios quiere transformar tu vida y la mía, de tal manera que cuando la gente nos conozca, pueda conocer a Dios. Eso es algo que de lo que nosotros no podemos escaparnos. Y sabe que muchas veces el pueblo de Israel se desvió de eso. ¿Y qué vino? Juicio. Dios nos salvó, tiene propósito. Dios no nos salvó solamente para llevarnos al cielo. Dios tiene un trabajo, un propósito en esta vida. Si ustedes se fijan en el Mateo capítulo 25, ya cuando Jesús estaba diciendo las últimas cosas, hay dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que habla de vivir, ¿no?, una vida con aceite de reserva, ¿no es? Amén. Con Espíritu Santo. Pero también después de esa parábola, habla la parábola de los talentos. Y en esa parábola de los talentos, Dios nos dice que debemos hacer una obra para Dios. Amén. Después de que pasó el tiempo, el Señor vino y les pidió cuentas. Amén. Les pidió cuentas. ¿Y qué pasó con el que no hizo nada con sus talentos? Con el que no le sirvió a Dios. Él le dijo: toma, aquí está tu talento que me diste, ¿verdad? ¿Conocen la historia? Y Dios le dijo: oh, siervo malvado. ¿Y dónde lo mandó? A las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes. Hermanos, yo quiero decirles, Dios quiere que nosotros estemos con Él. Entonces, esta palabra que yo tengo en esta mañana, yo quiero que usted se dé muy, muy bien cuenta de la diferencia que hay primero, el hombre, hemos dicho, la etapa del hombre corrompido, sin ley, ¿verdad? Y entregado a sus pasiones, pecando sin saber lo que hacía. Amén. El hombre cuando no había la ley, lo único que podía darle a conocer que estaba haciendo lo malo eran las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Dice, miren, en Romanos 5:12, dice: por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Les dije, ¿no?, que la muerte y la corrupción pasó a ser algo hereditario. Versículo 13 dice: antes de la ley, estamos Romanos 5:13, los que están anotando, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿verdad? No había nada que les acusara. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte. Amén. No había una ley que le dijera que estaba haciendo mal, pero había muerte. Desde Adán hasta Moisés, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la gente que pecaba sin el conocimiento de Dios, hermanos, tenía consecuencias de su pecado, a pesar de que ellos no estaban transgrediendo una orden, no estaban transgrediendo una ley escrita, no había ley. Amén. Pero por medio de las cosas hechas, ellos podían discernir, ¿no?, que Dios era un Dios bueno, que Dios era un Dios de construir. Amén. Eso dice Romanos 5. Y como hemos visto, esa es la primera etapa. La segunda etapa, hemos dicho, era el hombre con la ley, ¿no? La etapa del israelita con la ley de Dios. Pero el problema de la ley es que la ley señala lo bueno y lo malo, pero no le da al hombre
la capacidad de hacer lo bueno. Ese es el problema de la ley, ¿no? Más bien lo condena, ¿no? Aunque en un sentido, como hemos dicho, retardó la corrupción de la tierra, retardó el desastre, digamos, en su propio pueblo, pero no fue. Dios estaba retrasando, ¿saben para qué, hermanos? Para que algunos del pueblo creyeran. Dice que hoy en día, también dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos sigue dando, ¿no? Porque Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, tengamos fruto para Dios. Amén. Yo aquí tengo varios versículos y no quiero. En la primera Timoteo capítulo 1, Jenita, por favor. Dice en el capítulo 1, versículos 5 al 9, por ejemplo, 9. Sí, solo hablando de la ley. A ver, aquí la voy a poner. Ajá. Dice, por ejemplo, dice el versículo 8. Porque sabemos que la ley es buena, dice, si uno la usa legítimamente. Amén, la ley es buena, porque nos muestra a Dios. El mecanismo legalista es el malo, ¿verdad? La ley es buena si uno la usa ¿cómo? Legítimamente. Pero ¿para quién fue dada la ley? Dice. Versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué no fue dada para el justo? Porque el justo en su interior tiene ya el bien, ¿verdad? Porque ha nacido de nuevo, ha cambiado su naturaleza, ahorita lo vamos a ver. Si no, dice, ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los etcétera, ¿verdad? ¿Para quién es la ley? Para los que son transgresores de ella. Amén. Pero la ley, por eso el problema de la ley es que simplemente condena, porque el hombre no puede hacerla, ¿no? En Romanos 3:19 dice, sigan escribiendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Antes no había pecado en el mundo, pero cuando hubo la ley, ahora sí, antes pecaba el hombre y no sabía que pecaba. Pero cuando vino la ley, ya con nombre y apellido estaba el pecado, ¿verdad? Y por eso dice en el versículo siguiente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice, ya que por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento del pecado. La ley nos hace conocer nuestra imposibilidad de cumplirla. Eso es lo que trae la ley. Amén. En Gálatas 3:10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice, pues escrito está, maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en este libro de la ley para cumplirlos. Y dice, y que por la ley, en el 11, nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por la ley. Amén. Versículo 12 dice, pero la ley no procede de fe,
sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Recuerden, miren, hay dos caminos. Ahora que vino la ley y ahora que vino Cristo. En un camino, dice, el camino de la ley, dice, que el que no cumple esa ley, dice, no va a vivir, ¿verdad? Pero el que tiene fe no necesita cumplir las demandas de la ley, sino necesita tener fe. Amén. Por favor, anótense bien estos versículos, porque no estoy hablando de mi propia iniciativa, estoy hablando de la palabra de Dios. Amén. La ley es buena, pero no me da, yo no voy a vivir por esforzarme en cumplirla. Amén. Yo tengo que creerle a Dios. Y entonces Dios me transformará para cumplirla. Amén. En este mismo capítulo, versículo 21, dice, entonces hace la pregunta, ¿la ley contradice las promesas de Dios? Pregunta Pablo. Y luego dice, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería entonces por la ley, ¿no? ¿Qué es vivificar? Es dar vida. La ley no puede dar vida. La ley te señala un camino. Es como la flecha, ¿no? Estás caminando, estás yendo en tu auto y dice por aquí. La ley te muestra el camino, pero no te da gasolina para que puedas caminar. No te da motor para que puedas seguir. La fe tiene una virtud. La fe te da motor y la fe te da vida. La fe, esa comunión con Dios te capacita. Amén. En Hebreos 10:1. Quiero que quede esto claro, mis hermanos, porque pasa que mucha gente entra al camino del Señor por la fe, pero quiere vivir por obras de la ley. Y es así. Yo he estado viendo por qué el fracaso en el testimonio cristiano en la mayoría de mucha gente. Porque entraron por la fe, pero siguieron por la ley otra vez. Amén. 10:1 dice, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. Eso también era el propósito de la ley. Mostrarnos las cosas de ahora, dice. No la imagen misma de las cosas, dice. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no nos perfecciona. Por más que nosotros nos esforcemos, la ley no le perfecciona. Capítulo 7 del mismo Hebreos, versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Amén. Entonces, lo que produjo la ley, cuando el hombre no tiene fe, por eso recuerden que la fe es la clave. Cuando el hombre no tiene fe, produce religiosos que querían mostrar en su vida las obras de la ley, pero solo externamente. Amén. Y Jesús les criticó duramente a los escribas y los fariseos. Vamos a ver Mateo 23. Miren lo que les dice. 23-25. Esto es lo que produce, queridos hermanos, cuando nosotros queremos vivir la vida cristiana en base a nuestros esfuerzos. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La ley busca hacer las cosas bien por afuera, pero no repara en lo que hay adentro. Amén. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia, pero se están muriendo por hacer otras cosas? Dios quiere transformar desde adentro. Miren lo que le dice el siguiente versículo a los fariseos. Fariseo ciego, le dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. No solamente es hacer buenas acciones, mostrar como buenos resultados,
sino que tiene que venir desde adentro. Versículo siguiente dice, ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, el camino de la ley no muestra el interior. Amén. No trata con la raíz. Versículo siguiente dice, así también vosotros, dice, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La vida cristiana tiene, queridos hermanos, que tratar con el hombre interior, tiene que ver con lo que hay adentro, ¿amén? Tiene que ver con las motivaciones de mi corazón, tiene que ver con los deseos más íntimos. Y miren qué hacían, miren que Jesús fue bien duro. En el versículo 15 de este mismo Mateo 23, miren lo que les dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Era un discípulo. Y dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. O sea, los discípulos de los que no viven una vida de fe, que viven una vida legalista, son peores. Amén. Hermanos, este punto, por eso yo lo estoy recalcando, porque es muy importante. Si nosotros no entendemos esto, no viviremos una vida cristiana satisfactoria. No cambiaremos, no agradaremos a Dios. Amén. Como decía ahí en 1 Timoteo en el capítulo 1. Entonces, la ley, el entender las cosas, no nos transforma. Lo único que nos queda es vivir en esa tercera categoría, que es los que vivimos en la gracia de Dios. La etapa de la gracia, hermano, donde por la fe Dios perdona primero nuestros pecados, limpia nuestra alma con su sangre, para luego enviar su Espíritu, amén, y darnos vida. La limpieza no viene porque yo ya cambié. La limpieza viene porque yo le creí y por la obra de Cristo por mí. Por eso estoy limpio de pecados, no porque yo soy inmaculado. Pero como estoy limpio, viene el Espíritu Santo y me da nueva vida. Y esa nueva vida me transforma. Ese es el camino de la fe. Me hace nacer del Espíritu. Amén. Y cambia mi naturaleza y por tanto tengo la posibilidad de que si camino una vida de fe, puedo caminar una vida agradable a Dios. Amén. Por eso la Biblia habla de la vida en Cristo. Su santidad puede ser nuestra, su manera de vivir. Nosotros podemos manifestar a Cristo sin demasiado esfuerzo. ¿Por qué? Porque adentro hay cambio, porque le creo a Dios. Amén. Un problema es que muchos vivimos la vida mirándonos a nosotros mismos. Y la mirada tiene que ser en Cristo. Mirada de la obra que Él hizo. Amén. En la carta de Pablo a los romanos, miren lo que les dice capítulo 2. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y dice después, por cuanto los gentiles, miren, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren este versículo. Pareciera que fuera raro. Él no está hablando de los gentiles no convertidos. Está hablando a los romanos en Roma. O sea, hermano, la iglesia se componía de dos tipos de cristianos. Los venidos del judaísmo, amén, y los venidos de los gentiles. Entonces, un problema era que los judíos decían a los gentiles, ustedes para ser
verdaderamente cristianos tienen que circuncidarse, tienen que guardar primero la ley. Y eso es totalmente errado, ¿verdad? La carta a los Gálatas, Pablo dice mentira. Tú primero tienes que creer y de ahí va a venir tu cambio. La carta a los hebreos es la carta a los cristianos que vienen del judaísmo, ¿no? Y que los mismos judíos los quieren hacer volver otra vez al judaísmo. Y también les dice, no es el camino las obras de la ley, el camino es la fe. ¿Amén? Es la fe, porque la fe te permite caminar con Dios y te transforma primero de adentro. Amén. Miren, capítulo 2, 25 de Romanos, seguimos. Dice, la circuncisión, le dice, en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y dice el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, conociendo la ley, yo puedo ser transgresor, pero sin conocer la ley, pero teniendo el Espíritu Santo, yo puedo hacer que viva. ¿Se dan cuenta? Y ese era el problema. Los judíos estaban diciendo en Roma que los cristianos venidos de los gentiles tenían que judaizar. Y Pablo les dice, mira la vida de ellos. Ellos han empezado por fe. Y si tú ves en ellos el fruto de la vida cristiana, amén, no necesitan guardar la ley. El guardar la ley va a ser un resultado, no un requisito. ¿Me entiende, mi hermano? No es un requisito, es un resultado. Si yo le creo a Dios. Este pequeño detalle es la clave para vivir la vida cristiana y para crecer en Cristo y para ser conformado a la medida de la estatura, como dice Romanos, de la plenitud de Cristo. Amén. Hermanos, es necesario, porque ¿sabe? Todo lo bueno que tenemos no es de nuestra vieja naturaleza. Todo lo bueno que tenemos es de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Miren lo que dice Primera de Juan, por favor. Ya estoy por terminar. Capítulo 2, 25. Miren, aquí les estaba diciendo, ¿verdad? En Romanos, que los gentiles, ¿verdad? Y no está hablando de los gentiles, está hablando de los gentiles cristianos, ¿verdad? Que no conocen la ley, dice, pero muestran por medio de su comportamiento una vida que está conforme a la ley. Dice, ustedes que son conocedores de la ley, les dice, aunque la conocen, pero viven transgrediéndola, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Verdad? ¿Y por qué los gentiles, sin conocer la ley, estaban viviendo, haciendo la ley? Aquí en estos versículos vamos a ver alguna respuesta. Dice el versículo 25, y esta es la promesa que nos hizo, dice, la vida eterna, que es la vida que tenemos, amén. Cuando usted recibió a Cristo y nació de nuevo, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice. Dice aquí, os he escrito, versículo 26, sobre los que os engañan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad, miren lo que dice Juan, de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella los ha enseñado, permanecer en Él. Miren lo que está diciendo, cuando yo tengo la naturaleza de Él y vivo vida de fe, esa naturaleza de Él me muestra pues lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Cómo puedo saber si es verdad una cosa o no es verdad? Es porque yo verdaderamente le escucho, ¿verdad? A esa vida nueva que tengo. Y eso es el punto de mi vida cristiana.
Tengo que hacer que esa vida es como una plantita, tengo que regar esa vida, porque esa es la clave de la vida cristiana. Amén. Miren qué fue lo que hizo. Hebreos 8:8, por favor, Jenita. ¿Qué pasó? Ya está, esta es una profecía de Isaías y de Jeremías. Versículo 8, dice el autor a los hebreos, les está hablando a los hebreos que se habían convertido, pero que estaban siendo atraídos a volver al judaísmo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Al comienzo, en la introducción de esto. Por lo cual, dice el versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál era su pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y miren, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, dice, al decir nuevo pacto, les dice, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. La ley no es la forma de relación con Dios. Nuestro desempeño no es lo que importa. Lo que importa es qué creemos. Amén. Nuestra fe. Porque, ¿saben? Nuestro comportamiento nace de lo que somos aquí adentro. Nace de lo que ha hecho el Espíritu Santo y está haciendo internamente. Por eso, por ejemplo, en Mateo 7, dice que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Yo no puedo hacer que un árbol de manzanas me dé mandarinas. No puedo. Amén. La ley, eso es lo que hace. La palabra hipócritas que decía Jesús, en realidad en el idioma original es actores. Un actor es alguien que hace un papel, ¿no? Se estudia un libreto y hace un personaje que no es. Amén. Amén. Pero Dios quiere que vivamos genuinamente. Y por eso primero nos hace, amén, hijos, nos acepta. Y de ahí, aunque nosotros, hermanos, la verdad que nosotros somos imperfectos, pero no hay otro camino. ¿Cómo puede un Dios perfecto perfeccionar a los imperfectos? Por la ley. Cada vez que el imperfecto pecaría, otra vez, alejado de Dios, ¿verdad? No, por eso el imperfecto que peca, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hay que confesarlo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo. Hay gente que, bueno, yo sale de su casa, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Sabes qué es cubrirte con la sangre de Cristo? Es vivir arrepentido de tus pecados. Porque en el momento en que te arrepientes, tus pecados son perdonados. No necesitas pagar, ya lo pagó Él. Amén. Hermanos, es vida de fe. Pablo en Gálatas 2:20, yo no sé cuánto tiempo, pero creo que esta enseñanza es muy importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice, ¿verdad? Todos lo sabemos eso. Pero lo que sigue diciendo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la clave. Él dejaba de vivir a Cristo porque seguía viviendo por fe.
Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser transformado. Sin fe no se puede. Por eso Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es nuestro camino, amén. Llevar algo de fruto de la presencia de Cristo. Y aquí la palabra clave es la palabra permanecer. Juan 15, 3 ahora. Dice, ya vosotros, les dice 4, 15:4, dice la palabra de Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Escuchen esto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la clave de nuestra transformación? Permanecer en Cristo. Y permanecer no habla de estar un momento y luego no estar. Permanecer es permanecer. Seguir todo el tiempo en Cristo. Amén. Dejar de vivir en mí mismo. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahí está nuestra verdadera fuente, en Él. Nosotros somos solo pámpanos. Por eso el que permanece en mí y yo en Él, dice, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que hizo Adán fue separarse de Dios por su desobediencia. Y lo que Dios está buscando ahora es regresarnos. Amén. Ay, Señor. Solo esta última palabra. La pregunta es, para terminar, ¿cómo puedo permanecer, diré, si no soy perseverante? Si no tengo una voluntad férrea, si tengo todavía muchas debilidades. Precisamente, hermanos, el secreto es creer en su obra completa en la cruz por el pecador. Amén. La pregunta, se los vuelvo a repetir, que quizás nos estamos haciendo: ¿cómo puedo permanecer si no tengo mucha voluntad? Si no soy de fuerza, de esos de que tienen fuerza de voluntad, esos disciplinados. Tengo todavía muchas debilidades. Tengo todavía muchas cosas que Dios tiene que arreglar. ¿Cómo? Creyendo en su obra completa. El pecador, hermanos, nace de nuevo, pero no está maduro. El pecador nace de nuevo para entrar en un proceso de madurez. En ese camino de la madurez comete muchos errores. No es mentira eso, ni tampoco estamos promoviendo eso, pero es la realidad. ¿Sí o no? ¿O solo yo? Todos cometemos muchos errores, porque todavía nuestra voluntad actúa haciéndole caso a nuestra vieja naturaleza. Ese es el problema. Pero la obra de Dios para salvar a los perdidos, pecadores, débiles, amén, es el permanecer en comunión con Él. La ley dice que para permanecer en comunión con Él yo debo ser un santo. Pero si soy pecador, mucha gente está desahuciada por el legalismo con el que se predica. Y lo que hacen es mentirse a sí mismos. Tienen una fe mentirosa, una fe que no es real. Porque no tienen otra. Amén. No les queda otra opción. Pero el Evangelio no dice así. El Evangelio dice que Él nos ama. Y que nos ama como somos. En Él, hermanos,
¿Cuándo viene mi permanencia siendo un hombre débil y pecador? Cuando yo entiendo su amor y cuando yo entiendo su gracia. Amén. Cuando yo entiendo esta realidad. Hermanos, Él me ama, Él le ama a usted, Él me acepta como soy. No por mi perfección, sino porque a Él le encanta que le crea. Amén. Porque por medio de mi fe, yo me conecto con Él y al conectarme con Él, Él me transforma. Dice en Efesios 1:6 que Dios nos hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A ver, esto nomás. Parece un trabalenguas, ¿verdad? La alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir, para mostrar, la alabanza habla de publicar. La gloria quiere decir lo grandioso de su gracia. Amén. Él nos hizo para que nosotros, para que la gente nos viera y dijera, qué grande, qué gloriosa es la gracia de Dios, con la cual, dice, nos hizo aceptos. ¿En quién? En Cristo. Amén. En el perfecto. Cuando Dios nos mira a Cristo. Amén. Y cuando yo tengo fe, creo en esa mirada. Cuando yo tengo fe, creo en su amor. Cuando yo tengo fe, creo en su provisión. Lo que les faltó a los israelitas en el desierto. En el desierto ellos vieron los gigantes y no creyeron ya en el Señor. Algunos gigantes, mis hermanos, pueden ser nuestras debilidades. Algunas debilidades que no has podido vencer, porque siempre las has querido vencer en tus fuerzas. Y porque esas debilidades y esas caídas, por tu manera de pensar, por la falsa doctrina, quebraban tu comunión con Dios. Pero tú puedes creer que si tú te arrepientes, inmediatamente vuelves a ser conectado con Dios. Amén. Para terminar estos versículos de 1 de Juan 1, dice, esta vez yo le voy a pedir que me perdonen por tenerlos tanto tiempo. Amén. Pero esto es la clave de nuestra vida. Dice 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, la luz nos muestra la realidad, ¿verdad? ¿Qué hace la luz? Te muestra lo que es. Yo no puedo ir con el Señor y decir, bueno, yo soy perfecto. No, porque la luz me indica mi realidad. Amén, que no somos perfectos. Dice, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es otra bendición extra. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando yo reconozco, cuando yo veo, no apago la luz. Cuando una persona ve su pecado, tiene dos opciones. Apaga la luz y dice, no hay problema. O dice, sí, perdón, Señor. Amén. Y dice el siguiente versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, habiéndolo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es no andar en luz, ¿verdad? Nos engañamos. Tengo pecado, pero yo digo que no. Pero dice el versículo siguiente, escuchen esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está el camino. Amén. Ese es el camino de seres imperfectos para ser aceptados por un Dios perfecto que quiere perfeccionarlos. No sé si parece, pero se entiende, ¿verdad? El camino es un camino de fe, de reconocimiento, de luz, de ser transparente.
El problema de los fariseos era que por fuera querían aparentar una cosa, aunque por dentro estaba mal. Pero el Hijo de Dios tiene que mostrarse y tiene que ver con luz lo que pasa en su interior. Y entonces le confiesa a Dios y Él es fiel y justo para perdonar el pecado. Pero no solo eso, sino, dice también, limpiarle de toda maldad. No solamente perdona el pecado, sino trata con la raíz. La palabra maldad es esa palabra de la raíz de ese pecado. El que está en luz empieza a ser transformado. Amén, hermanos. Por eso nuestro camino es un camino de fe. Y gracias por escucharme, gracias por su paciencia. Y yo espero que tengamos una vida diferente. Amén. Si tú eres, como muchos años he vivido yo, una persona que quería hacerse bueno por fuerza de voluntad, por decisión, pero sin fe, estoy seguro que estás un poco decepcionado de Cristo, un poco decepcionado del cristianismo. Muchas veces de ti mismo estás diciendo, no, es imposible vivir la vida cristiana. Es porque hemos tomado un camino incorrecto. Ese se llama el camino de las obras de la ley. Amén. Pero el camino correcto es el camino de la fe, donde somos amados, somos aceptos en el amado. Amén. Y nuestra comunión con Él permanece. Cuando mi relación con Dios la baso en mi comportamiento, cuando por alguna debilidad yo caigo, se corta esa relación. Pero cuando es por fe, yo confieso y Él me limpia. Pero la permanencia continúa. Amén. Esto es algo que Dios nos tiene que revelar en nuestro corazón. Que Dios le puede hablar a través de lo que hemos estado compartiendo en esta hora. Padre, te doy muchas gracias por mis hermanos. Te doy muchas gracias por tu obra, Señor. Porque contigo es posible, Señor. Porque todo fruto bueno, toda dádiva buena, todo don perfecto, no procede de nosotros, sino desciende de lo alto, viene de ti. Y nuestra transformación y nuestro gozo incluso en este tiempo, nuestro regocijarnos contigo, Señor, es mirando por la fe. Es mirando aquello que esperamos. La fe es la certeza de lo que esperamos. Y esperamos que Cristo sea formado en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, te pido que nos ayudes a mirar tantas actitudes que a nosotros nos llevan a sentirnos separados de ti, a vivir, Señor, como si estuviéramos, que fuera imposible estar en comunión contigo, porque todavía no somos perfeccionados. Ayúdanos a vivir una fe para, permaneciendo en ti, ser transformados. Y poder decir como Pablo, vive Cristo en mí, porque ahora vivo en fe del Hijo de Dios. Padre, gracias. Te pido que traigas revelación, entendimiento a nuestros corazones, cada vez mayor, cada vez más claro, más profundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.